Cabrona, porque hay un momento en el que se enoja Pablo Gómez, se apasiona y dice, hay una jurisprudencia que queremos echar atrás, que básicamente hace ilegal lo que genera la unidad de inteligencia financiera, esta lista de personas congeladas o de empresas congeladas. Y bueno, lo que expone de que el Poder Judicial a diestra y siniestra, casi a contentillo, o quien paga, pues favorece con sus decisiones para sacarlos de esa lista, aunque tengan nexos con el crimen organizado. Qué fuerte, ¿no, querido César? Sí, pero a ver, aquí también tenemos que ser un poco honestos, mi querido Vicente. A ver, es cierto lo que dice Pablo Gómez. Nada más explíqueme a la gente en qué cabeza cabe o cómo podría ser posible que Roberto Madrazo y su familia tengan un consorcio multimillonario cuando él fue gobernador y en teoría haciendo cualquier análisis serio o un dictamen contable, sería imposible que con todo lo que él trabajó en toda su vida pudiera tener la cantidad de recursos que tienen para poder hacer esa clase de negocios. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Todo el mundo tiene derecho a tener un negocio privado, todo el mundo tiene derecho a que ese negocio genere ganancias. Pero por supuesto que estamos hablando cuando menos de tráfico de influencias. ¿De dónde me vienes a decir que por lo más de 2.400 millones de pesos se pueden ingresar a un negocio de una persona que fue gobernador, que si ni siquiera él se hubiera puesto a trabajar desde el kinder, podría estar cercano a esas cantidades? Entonces, nada más por lógica, para que la gente también lo pueda entender. ¿Qué problema tenemos aquí? La unidad de inteligencia financiera lo que hace es ubica que existen movimientos irregulares, que los recursos, a lo mejor que están sacando de México, que se mandan a un paraíso fiscal y que con eso cuando regresan quieren limpiarlos o blanquearlos, pues por supuesto que te demuestra que hay por lo menos movimientos irregulares. Y cuando además tú tienes de entrada y sabes que esos movimientos irregulares vienen de gobiernos estatales, gobiernos municipales o incluso de la federación, pues por supuesto que dices, oye, pues por lo menos aquí hay un hecho con apariencia de delito. ¿Cuál es el problema? Que la unidad de inteligencia financiera, de acuerdo a esta jurisprudencia que menciona Pablo Gómez, no tiene las facultades para realmente ordenar, si me explico, que exista un aseguramiento de una cuenta bancaria o de un bien inmueble o etcétera, porque esa función, el artículo 21 constitucional se lo otorga al Ministerio Público, el cual, pues por supuesto, viene representado por la Fiscalía General de la República. ¿Dónde viene el problema aquí? Que vemos una Fiscalía General de la República que cuando la unidad de inteligencia financiera le manda la información y le dice, oye, de forma preventiva o precautoria, yo solicité la inmovilización de estas cuentas de banco. Tu Fiscalía General de la República, de acuerdo a tus facultades, inicia una carpeta de investigación y con la información que yo te estoy brindando, entonces tú solicitas a un juzgado que mientras llevas a cabo esta investigación, como medida precautoria, pues obviamente se ordene el aseguramiento de esa cuenta o de esos bienes inmuebles. Y esa es la parte que no conocemos, porque tampoco voy a culpar a la Fiscalía General de la República, pero por lo menos no sabemos si la Fiscalía General de la República. Ese fue el fundamento judicial que muchísimos jueces dieron al decir, bueno, tenemos que liberar las cuentas porque quien tiene la facultad de solicitar el aseguramiento es la Fiscalía General de la República. Pero además se supone que lo tiene que hacer por medio de un juez. Le tiene que solicitar al juez que el juez ordene ese aseguramiento precautorio para ver si posteriormente se demuestra que se cometió un delito, entonces sí, ya nos vamos al decomiso de estas cuentas de banco. Como no sabemos qué sucede ahí, porque si hemos hablado muchísimo de que no hay un área de comunicación social en el Poder Judicial Federal. Digo, ahora que acaban de cambiar al director de comunicación social hay un poco más de información, pero anteriormente no había. Pues no sabemos qué sucede tampoco con la Fiscalía General de la República. Y porque mucha de esta información es confidencial, entonces pues obviamente no sabemos qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Que vemos a jueces que con ese fundamento pues terminan liberando cuentas a personajes pues que obviamente están señalados de lavado de dinero, de pertenecer a un grupo criminal. Y no es que digamos ni podamos asegurar a lo mejor que el juez o el Poder Judicial Federal
está en contubernio con estos delincuentes. El problema es que es muy probable que así sea, porque curiosamente cuando una persona normal, cualquier ciudadano, hace esa solicitud, no las conceden. Y cuando vemos que importantes personajes, ¿no?, del mundo criminal o con altas capacidades económicas o empresarios hacen este tipo de recursos o hacen valer este tipo de recursos por medio de un amparo, a ellos sí se los conceden. Entonces, pues obviamente dices, qué casualidad que todas aquellas personas que están señaladas, ¿no?, de formar parte de un grupo criminal y que tienen cantidades millonarias de dinero, sí se les conceden estos recursos de amparo, pero a cualquier ciudadano normal no se los conceden. Y ese es el problema que seguimos teniendo, que tenemos un sistema judicial que opera de acuerdo, con base en la legalidad y no en la justicia. Y como a la autoridad no se le tiene permitido nada que la ley no señale, pues ese es el problema y el camino que han estado utilizando. ¿Por qué? Porque recordemos que hay, pues también como en cualquier lugar, grupos de despachos de abogados que son los que llevan ese tipo de asuntos y que ya conocen el camino de por dónde irse. Y la realidad es que incluso hay jueces que parecería que ya tienen un criterio de cómo están llevando a cabo esas resoluciones. De ahí a que podamos yo en lo personal decir que ese juez es corrupto, no lo puedo asegurar porque no tengo las pruebas. Pero sí es muy sospechoso que casi siempre sean los mismos juzgadores quienes terminan concediendo estos amparos a ciertos personajes con poder económico que están señalados de pertenecer a grupos criminales, y que cuando a esos mismos jueces y un ciudadano normal y de a pie solicita que se le concedan los amparos, no se les conceden. Entonces, pues, por supuesto que ahí es donde viene gran parte de esta molestia, y por eso la gente, al no tener mayor información, pues dice, el Poder Judicial es corrupto y yo lo que quiero es un cambio en el Poder Judicial. Por eso no han entendido, la reforma judicial se va a llevar, no importa lo que opinen. Lo que importa aquí es la forma como se lleve acá. Eso es lo que me parece, porque incluso el mismo Poder Judicial reconoce que se necesita un cambio, una reestructura en el Poder Judicial. Lo que pasa es que no quieren perder privilegios. Y todo esto que yo te comento me ha causado a mí problemas en mi trabajo profesional todos los días, al grado de que le han dado vista al Ministerio Público para que me inicien carpetas de investigación por mi activismo en cuanto a estar a favor de la reforma judicial, al grado de decir que mi firma no es mi firma y tener que llevar yo peritos particulares para demostrar que mi firma sí es mi firma. Pero eso lo hacen ¿para qué? Pues para meterte presión, para meterte miedo, como venganzas. Y no van a, la verdad es que no va a mellar mi activismo a favor de la reforma ni a favor de los logros de la Cuarta Transformación, porque también hemos sido críticos en las cosas que están mal, como ahorita al decir que no sabemos qué ha hecho la Fiscalía General de la República. Pero pues entender, mi querido Vicente, que estos entramados de complicidades que existen entre miembros de la delincuencia organizada y miembros del Poder Judicial, pues por supuesto que nos da una gran sospecha. Y cuando tienes un Poder Judicial que en vez de salir a explicar qué es lo que sucede, guarda silencio y dice que no es su obligación explicarlo, pues por supuesto que sacamos conclusiones propias.